En este apartado vamos a hablar de la estructura general de los aminoácidos y de la clasificación de los mismos utilizando un criterio que no es nutricional, sino un criterio que atiende al tipo de cadena lateral, es decir, desde un punto de vista natural. Clasificación, como os comentaba antes, desde un criterio más de estructura o químico, fundamentalmente atiende este criterio al tipo de cadena lateral y a cómo es esa cadena desde el punto de vista de su solubilidad, si es soluble en agua o polar, o si es no soluble en agua o apolar. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista ya encontramos dos grandes grupos de aminoácidos, aquellos aminoácidos que son apolares, que hay varios tipos, son todos los que están en este cuadro, en la parte de arriba, todos los apolares, y vamos a encontrar pues, distintos tipos que mencionaremos ahora, y todos aquellos que son polares, que contienen grupos hidrofílicos, grupos funcionales, o que se ionizan, o que presentan cargas parciales, o que pueden, o que presentan realmente esos grupos funcionales que permiten que interaccionen con el agua. Simplemente, así a grandes rasgos, podemos decir que todos aquellos aminoácidos que no son polares los vamos a encontrar en zonas muy concretas de las proteínas. Y esas zonas, como podréis pensar vosotros mismos, son aquellas que están lejos del entorno acuoso, que están en el interior de la proteína, dando estabilidad estructural, por ejemplo, en el interior, o participando en la interacción entre subunidades proteicas, por ejemplo. Y aquellos que son polares son fundamentales para la interacción con el entorno acuoso, el citosol, el medio interno, si son proteínas circulantes, por ejemplo, y muchos de esos aminoácidos que son polares, que tienen cadenas laterales polares, forman parte de zonas muy activas de la proteína. Por ejemplo, si es una enzima, vamos a encontrarlos en muchas ocasiones en centros catalíticos, en el lugar donde se lleva a cabo la reacción enzimática. Vamos a entrar a ver un poco más en detalle cada uno de los grupos. Bueno, antes de comentar los distintos aminoácidos de cada grupo, que sepáis lo que tenéis que saber y no saber de estas cosas. No hace falta estudiarse la estructura, nunca os voy a preguntar o os voy a pedir que me dibujéis la estructura de un aminoácido concreto, pero sí que os puedo preguntar si un aminoácido es polar o no polar, si es aromático o no es aromático, si tiene azufre o no tiene azufre. Es decir, que sí que tenemos que sabernos los aminoácidos que forman parte de cada grupo, no su estructura. ¿De acuerdo? La estructura, si hay que analizar algún aminoácido, la estructura os la proporciono yo. Entonces, vamos a empezar con el grupo de aminoácidos apolares, que son todos aquellos que no tienen grupos funcionales que puedan interaccionar con el agua, no son solubles, desde el punto de vista de la cadena lateral, fundamentalmente. Esa cadena lateral va a contener grupos o estructuras químicas hidrofóbicas. Entonces, dentro de este grupo vamos a encontrar a su vez varios subgrupos, como veis en la tabla. Tenemos un primer subgrupo, que son aquellos aminoácidos alifáticos, que son estos 5 aminoácidos de aquí, que son la glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina, estos 5. ¿Qué quiere decir alifático? Alifático hace referencia a cadena hidrocarbonada. Los derivados del petróleo, por ejemplo, son hidrocarburos alifáticos, altamente apolares, hidrofóbicos. Y en su composición tienen cadenas hidrocarbonadas, si os fijáis, a excepción de esta glicina, que realmente es un aminoácido que no se sabe muy bien cómo clasificar, porque su cadena lateral solo es un hidrógeno. Si os fijáis, la cadena lateral de la glicina es tan solo un hidrógeno. De modo que es un aminoácido un poco especial, porque ni siquiera tiene isómeros ópticos, porque
los 4 sustituyentes no son diferentes. Entonces se clasifica dentro de este grupo, aunque realmente puede cambiar un poco dependiendo del libro que consultéis. Todos los demás, sin contar la glicina, todos los demás tienen alguna cadena hidrocarbonada en su composición, como la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Entonces, como comentábamos antes, estas cadenas hidrocarbonadas, ¿qué tipo de enlaces pueden establecer entre sí? No covalentes, recordar, pues enlaces de tipo fuerzas de Van der Waals o enlaces de tipo fuerza hidrofóbica, y se van a encontrar fundamentalmente en esas zonas que comentábamos antes, en entornos alejados del medio extracelular o del medio interno, en el interior de la proteína. Otro subgrupo son aquellos aminoácidos que presentan una estructura aromática en su composición, que son la fenilalanina y el triptófano. Ambos también son aminoácidos muy apolares. Estas estructuras de tipo aromático, igual que las que presenta el anillo esteroide del colesterol, son estructuras muy apolares también. Y pues igualmente son fundamentales para estabilizar la proteína en el interior, formando parte de los núcleos proteicos. Luego encontramos aquí otro subgrupo de aminoácidos no polares, que son aquellos que presentan azufre en su composición, que son la metionina y la cisteína. Si os fijáis, presentan azufre. En el caso de la cisteína, un grupo sulfidrilo. Y esa cisteína, ese grupo sulfidrilo en el caso de la cisteína es muy importante en la formación de puentes disulfuro, que después veremos. Esos puentes disulfuro. Aquí tenéis en la diapositiva cómo se forman 2 cisteínas, concretamente 2 grupos sulfidrilo, van a formar un enlace covalente en el cual se pierden 2 protones y 2 electrones. Un enlace fuerte que va a servir para estabilizar la estructura proteica intermolecular o entre subunidades distintas, luego lo veremos. Y finalmente encontramos un grupo que se llama, un aminoácido que forma parte del subgrupo de los iminoácidos, que es la prolina. La prolina también presenta una cadena hidrocarbonada con un grupo imino. Fijaros, la cadena hidrocarbonada, este aminoácido es un poco especial. La cadena hidrocarbonada estaría compuesta por 3 carbonos. 1, 2 y 3. El grupo amino, si os fijáis, la particularidad que tiene el grupo amino es que no está libre en este aminoácido, sino que se encuentra unido covalentemente a la cadena hidrocarbonada. Por eso se llama iminoácido, porque el grupo amino no aparece como tal, sino que se transforma en un grupo imino. Y es un aminoácido que va a ser muy, muy importante, por ejemplo, en la formación del colágeno. Bien. Vale, vamos a pasar al siguiente grupo. Vamos a hablar ahora de un conjunto de aminoácidos que tienen característica polar, que están clasificados dentro de esta familia de aminoácidos polares, y son todos aquellos, obviamente, que pueden interaccionar con el agua. Y que, ¿dónde se van a encontrar? Pues se van a localizar en zonas de la estructura proteica que están en contacto con el medio externo, con la zona acuosa, bien sea el citosol, bien sea el medio interno, y muchos de ellos, además, como van a presentar algún tipo de carga, van a poder interaccionar con sustratos, de manera que son importantes en configuración de centros activos o catalíticos de las enzimas. Algunos de ellos también van a participar en fenómenos de fosforilación,
que son fosforilación entendida como fenómeno de señalización dentro de la célula. ¿Qué tipo de aminoácidos encontramos en esta familia, en este grupo? Pues a su vez vamos a clasificar o encontrar dos subgrupos. Uno de ellos se refiere a todos los aminoácidos polares pero que no presentan carga, que serían todos los aminoácidos de la parte de arriba de la tabla, como por ejemplo la serina, la treonina, asparagina, glutamina y tirosina, que es un poco particular porque tiene una estructura aromática en su cadena lateral. Entonces, si os fijáis, este grupo de aminoácidos o estos aminoácidos tienen grupos funcionales polares. Casi todos grupos hidroxilo, como la serina, os fijáis, la treonina, también la tirosina, presentan grupos hidroxilo. Y los otros dos, asparagina y glutamina, presentan grupos amino. ¿Cuál es la particularidad de estos grupos funcionales? Es que no presentan carga, pero están compuestos por átomos que tienen distinta electronegatividad. Por ejemplo, en el hidroxilo, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Y recordar la molécula del agua, cuando uno de los átomos es más electronegativo, los electrones que comparten en el enlace covalente, ¿qué pasa con ellos? Que se desplazan hacia el oxígeno. Y eso hace que aparezcan cargas parciales. Bueno, pues este fenómeno de aparición de cargas parciales sucede tanto en el grupo hidroxilo como en el grupo amino de estos aminoácidos. Y eso hace que puedan interaccionar con el agua. Y no solo con el agua, sino que de forma electrostática, al presentar cargas parciales, pueden interaccionar con otros compuestos que sí presentan carga o que son polares, digamos, de alguna manera, que presentan cargas parciales. Entonces, una circunstancia importante de estos aminoácidos, fundamentalmente de la serina, de la treonina y de la tirosina, es que sus grupos hidroxilo pueden experimentar fenómenos de fosforilación. Es decir, que su grupo hidroxilo puede esterificarse con un grupo fosfato, con un ácido fosfatídico, un grupo fosfato. Y ese fenómeno de fosforilación es importante en señalización celular. Y después de este grupo, además de este grupo de aminoácidos polares sin carga, encontramos otro grupo de aminoácidos polares también, pero que en este caso sí presentan carga. De manera que encontramos aminoácidos con carga negativa, como son el aspartico o aspartato y el glutamato. La peculiaridad es que ambos presentan grupos carboxilo que a pH fisiológico están ionizados, es decir, que presentan carga negativa en sus cadenas laterales. Y luego encontramos en este subgrupo aminoácidos con carga positiva, que son la lisina, que presenta un grupo amino cargado positivamente a pH fisiológico en su cadena lateral. Luego estaría la arginina, que presenta un grupo imino con carga positiva a pH fisiológico, es decir, que ha aceptado un protón. Y finalmente la histidina, que presenta un grupo imidazol, que es un grupo nitrogenado con carga positiva a pH fisiológico. Estos serían los aminoácidos con carga positiva. En general, todos ellos pues, importantes en la configuración de centros activos, de zonas de interacción con medios externos, citosol, etcétera, etcétera. Todos los aminoácidos que hemos mencionado hasta ahora son aminoácidos contenidos dentro de las proteínas y los grupos de los que hemos hablado son grupos que incluyen aminoácidos frecuentes en las proteínas. Aún así, dentro de las proteínas encontramos otros aminoácidos que son proteicos, pero son menos frecuentes. Y son aminoácidos que en la mayor parte de los casos
provienen de la modificación de alguno de los aminoácidos frecuentes. Las modificaciones que nuestros aminoácidos pueden experimentar implican la adición de algún grupo funcional de forma covalente. Por ejemplo, si se une de forma covalente a nuestro aminoácido un acetato, el aminoácido se acetila, es decir, sufre una acetilación. Si se le une un grupo carboxilo a ese aminoácido, se modifica, sufre una carboxilación. Si se le une un grupo fosfato o ácido fosfórico, sufre una fosforilación. Si se le une un grupo hidroxilo, sufre una hidroxilación. Y si se le une un grupo metilo, sufre una metilación. ¿Vale? Hay más modificaciones, estas son las más habituales. Ejemplos de aminoácidos modificados que son importantes, pues son, por ejemplo, estos dos que tenemos aquí, la hidroxiprolina e hidroxilisina, que como veis, la modificación que han experimentado es una hidroxilación, es decir, la introducción de un grupo hidroxilo, y estos aminoácidos son muy frecuentes, como veremos en el tema de proteínas, en la formación de la estructura del colágeno, de la hélice de colágeno, y lo veremos más adelante. Otra modificación que es importante para algunas proteínas es la carboxilación. Cuando hablamos de la vitamina K, decíamos que esta vitamina es importante para carboxilar factores de coagulación. Y esa carboxilación es la que permitía que el factor fuera activo. Bueno, pues esa carboxilación se lleva a cabo en un aminoácido. Por ejemplo, aquí vemos un aminoácido modificado, un glutamato modificado, carboxilado. Y el grupo carboxilo se introduce en alguna parte de su cadena lateral. ¿Vale? Estos son aminoácidos proteicos menos frecuentes, minoritarios. Finalmente vamos a mencionar básicamente algunos aminoácidos que no son proteicos. Hasta ahora hemos hablado de aminoácidos proteicos, pero hay algunos que no son proteicos. Por ejemplo, aminoácidos que forman parte de rutas metabólicas. Ya veréis cuando estudiéis el ciclo de la urea, por ejemplo, que los compuestos iniciales de este ciclo, fundamentales para que los grupos nitrogenados generen urea, que es soluble y se puede eliminar en la orina, pues incluye este ciclo metabólico algunos compuestos como la ornitina o la citrulina, que son aminoácidos, es decir, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno unidos al carbono alfa y una cadena lateral, pero no están incluidos dentro de las proteínas. Luego encontramos algunos beta-aminoácidos como la beta-alanina, que es importante para la formación de coenzima A, por ejemplo. También es importante para la formación de vitaminas del tipo B, B5, por ejemplo, y que no es proteica. La beta-alanina no es proteica porque todos los aminoácidos proteicos son alfa-aminoácidos. Entonces, fijaros, ¿qué es un alfa-aminoácido? ¿Qué sería una alfa-alanina? Que es la imagen de la izquierda. Pues una alfa-alanina sería aquel aminoácido que tendría unido a su carbono alfa, a este carbono, un hidrógeno, un grupo amino y un grupo carboxilo. Y una cadena lateral. En el beta-aminoácido, el grupo amino no se une al carbono alfa, sino que se une al carbono beta que estaba incluido en la cadena lateral. Os fijáis, este es el carbono beta y este es el grupo amino. Y esa es la peculiaridad de este aminoácido, que no forma parte de las proteínas, pero sí que está formando parte de vitaminas, coenzimas. Y también hay algunos aminoácidos que son gamma aminoácidos. Por ejemplo, el GABA, que es un neurotransmisor. El GABA es un gamma aminoácido, es decir, que el grupo amino va a estar unido al carbono gamma. Y esto lo vais a estudiar en fisio, lo vais a estudiar en patología general, en farmacología seguramente.